Dice, Ya, pastor, entonces déjeme abrir unas diapositivas que tenía y ya le... Amén. No sé si es que le pueden visualizar. sí, ya estamos viendo bien. Amén. Hans-Georg Gadamer era un filósofo alemán que nació en 1900 al 2002. Fue un hombre que revolucionó la hermenéutica. Los aportes importantes que tenía Gadamer a la hermenéutica son fundamentales porque cambiaron la manera en que entendemos la interpretación, especialmente en la filosofía, teología y ciencias humanas. Aquí vamos a resumir unas de las partes importantes de lo que comprendemos. El primer punto sería la comprensión como experiencia histórica. Antes se pensaba que el intérprete debía ser neutral, dejar de lado sus ideas para entender el texto, tal como es entre comillas. Gadamer afirma que eso es imposible. Siempre interpretamos desde nuestra historia, cultura y experiencias. Por eso el intérprete no es un observador externo, sino parte activa del proceso. Gadamer afirma que no interpretamos desde una posición neutral, sino desde nuestra historia, cultura y contexto. Es decir, todo entendimiento está condicionado por nuestra situación en el tiempo. No podemos separarnos de nuestros prejuicios, pero sí podemos reconocerlos y dialogar con ellos. Eh, Otro aporte que también él nos daba era la revalorización del prejuicio, la precomprensión. Antes la hermenéutica, por ejemplo, en Friedrich y Wilhelm buscaba reglas para interpretar bien un texto, entender la intención del autor, reconstruir el contexto original, evitar errores, y Gadamer rompe con esto. Dice que no existe un método perfecto que garantice la interpretación correcta, porque interpretar no es aplicar reglas, sino un acto humano profundo. A diferencia de la Ilustración, que veía los prejuicios como algo negativo, Gadamer sostiene que son necesarios para comprender. Los prejuicios no son errores en sí, sino puntos de partida que orientan la interpretación. La clave está en someterlos a revisión. Otro de los aportes importantes es la importancia del lenguaje. Antes, interpretar era como extraer un significado del texto. Gadamer lo transforma en un diálogo entre el intérprete y el texto. El texto habla, el intérprete responde, y en ese intercambio surge un nuevo entendimiento. Para Gadamer, el lenguaje no es solo un instrumento, sino el medio en el que ocurre toda comprensión. El ser puede ser comprendido es lenguaje. El ser que puede ser comprendido es lenguaje. Esto implica que entender algo siempre es, en el fondo, un proceso lingüístico. Otro de los aportes es la fusión de horizontes. Antes, el objetivo era reconstruir exactamente lo que el texto significó en su origen. Gadamer cambia el enfoque. El sentido de un texto no está congelado en el pasado, sino que se actualiza cada vez que alguien lo comprende. Aquí aparece su idea de la fusión de horizontes. Este es uno de los conceptos centrales, el horizonte del intérprete, su contexto, ideas y cultura. Se encuentra en el horizonte del texto o del otro. La comprensión ocurre cuando ambos horizontes se fusionan, generando un nuevo entendimiento más amplio. Otro de los aportes que tuvo Gadamer
es la crítica al método científico como único camino al conocimiento. En verdad y método, Gadamer critica la idea de que solo el método científico produce verdad. Propone que en áreas como la historia, el arte o la teología, la verdad surge a través de la interpretación, el diálogo y la experiencia, no de experimentos. En su obra Verdad y Método, Gadamer lo critica al método científico y produce verdad. Defiende que en las ciencias humanas, historia, arte y teología, la verdad también se alcanza mediante la interpretación y la experiencia. Otro de los aportes fue la verdad como acontecimiento. Para Gadamer, la verdad no es algo que simplemente se descubre de manera objetiva, sino algo que sucede en el proceso de comprensión. Es un evento que ocurre cuando realmente entendemos algo. Nos explicaba que la tarea de comprender es un constante aplicar, donde el hermeneuta puede hacer ver su opinión. Por tanto, no es reproducir el texto como se encuentra plasmado, sino que podamos ser capaces de aplicar el sentido, es decir, adaptarlo a nuestro contexto, a darle relevancia. Eso es, pastor. Muy bien. O sea, Ahora, sí, dígame, siga. realmente cuando estaba estudiando esto sobre Gadamer, o sea, sí, él cambia él revoluciona el sentido de la hermenéutica porque él le pone, por decirlo así, como pasos más concretos. Él también hablaba de que la palabra o el texto que leemos, como decía al final, deberíamos de ponerlo en práctica, no solo mantenerlo en una lectura, sino que debemos de lo que comprendemos y entendemos, debemos ponerlo en práctica y a través de eso nosotros vamos a tener vamos a tener un mejor entendimiento y una comprensión más clara de lo que estamos leyendo o estamos prácticamente escudriñando, por decirlo en esos términos, pastor. Entonces, el aporte que da Gadamer para el estudio del texto, es decir, la hermenéutica, se basa de manera así resumida, En el aplique del estudio que nosotros estamos haciendo, en el aplicarlo a la vida diaria. ujú, o sea que no es algo del pasado, es algo del presente. Que si bien es cierto, en la historia fue dicho para un contexto diferente, pero que el texto en sí lo podemos nosotros poner en nuestra propia historia, de tal manera que nosotros podemos ser juzgados por el texto, ¿no? O sea, es importantísimo saber que la interpretación no solamente del texto, simplemente es lo que dice el texto o lo que fue para un tiempo en donde se escribió, sino que también nosotros lo podemos traer a nuestra historia. Y al traerlo a nuestra historia, entonces también va a modificar lo que nosotros ahora estamos pensando de nosotros. Y por lo tanto, este es el aporte que da Gadamer, ¿no? Que no es simplemente al estudiar el texto de ver lo que pasó en el pasado, sino que podemos nosotros ubicar ese texto con nuestras ideas, con nuestras circunstancias, podemos contextualizarlo, es decir, traerlo a nuestro propio entorno y comprender, ¿verdad? Que podemos nosotros fusionar del pasado con el presente y entonces podemos interpretar el texto. Un texto que se vuelve frío, que solamente fue dado para un grupo de gente, ahora cobra vida con nosotros, ¿no es cierto? Entonces, este es el aporte que hace Gadamer a la hermenéutica. ¿Alguna pregunta por todos los demás eh, hermanos que están en la clase? ¿Hay alguna pregunta para el hermano Byron?
¿Qué dice hermano Byron? O sea, sí, realmente cuando podemos ver esto, o sea, sobre el estudio de Gadamer, o sea, sí, sí le veía, o sea, la manera como, primeramente quería entender cómo es que él revolucionó o él cambió el tipo de estudio de hermenéutica. Y realmente cuando podemos ver a través de estos pasos, porque aún había muchos más todavía, eh, podemos ver que él no solo, no solo se quedó tal vez con el aplique, no solo se quedó con que antes decían que solo a través de la ciencia se podía conseguir la verdad, sino que él aplica y lo lleva prácticamente a otro nivel en el cual se debe de aplicar. La palabra no queda solo en el pasado, sino que la palabra se aplica para este tiempo también, porque las mismas circunstancias que se vivían en ese tiempo, también se las vive acá. O sea, ha pasado los años, ha pasado las épocas, pero muchas de las veces las mismas dificultades continúan, tanto como se vivía en ese tiempo, lo podemos vivir en este tiempo. Y a través de eso nosotros lo podemos aplicar, podemos hacer el estudio más profundo y realmente sin salirnos del contexto, aplicando la misma palabra que estaba ahí, eso nos da más, un entendimiento más amplio de lo que nosotros estamos buscando. Y eso nos ayuda también a poder llegar a la verdad. Y cómo es que hoy en la actualidad, así como se aplicó en ese tiempo, lo podemos aplicar también en este tiempo. Y que la verdad no solo se busca a través de la ciencia, como en muchas ocasiones se ha hecho, sino que la verdad también se le encuentra a través de la experiencia y a través del, como decía él, o sea, el aplique mismo de la palabra que estamos estudiando. Claro, el nivel de comprensión es mucho mejor porque realmente se vuelve vívido el texto, ¿no? Para nosotros al aplicarlo en nuestro propio contexto, en nuestra propia historia. Entonces, y ahora el texto también nos va a juzgar a nosotros, porque nosotros podemos caer en ese plano, ¿no? Por ejemplo, esta tarde yo estaba hablando con los adolescentes que me pidieron que pueda darles un tema como Satanás, por ejemplo, hablar de Satanás. Entonces, hablar de Satanás es algo muy serio, pero también entender cuándo se creó el mal. Y entonces, el mal realmente no se ha creado, sino que es cuando uno está fuera de lo que está establecido, entonces nos ponemos en el lado contrario. ¿Verdad? Entonces, por eso el mal realmente no es algo físico, tangible. Cuando lo aplicamos en nuestra vida, cuando estamos en desobediencia, estamos siendo adversarios contra Dios. ¿Verdad? Nos ponemos de lado. Entonces, bueno, el aporte es para la hermenéutica, para comprender mejor el texto, trayéndolo del pasado a mi presente, para que al cobrar vida, entonces pueda yo sacar una conclusión para el tiempo de hoy, de lo que está diciendo el texto. Amén. Entonces, vamos a ver. eh, ¿Alguno de ustedes ha leído acerca de los tres pasos que nos toca ahora ver? Los tres pasos. Alguien que no sea el hermano Byron, que ya él lo expuso muy bien, le felicito, que ha dado ampliamente pues este estudio de lo que es el aporte de Gadamer. ¿Alguien más? El sistema de los tres pasos para la interpretación. ¿Alguien quiere? A ver, hermana Maffer, ¿qué nos dice? A ver, mi hermanito, dame un segundo, por favor. A ver.
Mi hermano, bueno, de los tres pasos, que era el tema de ver el contexto histórico, cultural, luego ver si el género literario y luego entender cuál era la intención del autor, en este caso de los libros que vamos estudiando de la palabra. Estudiamos el sistema de los tres pasos, sigue ahora. No, no todavía, pastor, no, no hemos estudiado el sistema de los tres pasos. Ese día solo me envió a mí la tarea de poder hacer el aporte de Gadamer y ahí ya culminamos la clase, pastor. Todavía no vemos Por el eso. sistema de los tres pasos. No, 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 pero es que ha leído alguien. Se ha leído, estamos viendo que han leído. Recuerden, Ajá. hermanos, que la educación actualmente no es cuánto puedo poner en un saco, sino en cuánto puedo sacar de cada estudiante la verdad de lo que conocen para entonces ir poniendo en orden todos los pensamientos. Los tres pasos son el punto de contacto, la explicación y la interpretación. Muy bien, pero Este, el punto de contacto tiene que ver con algo, este, el punto es donde el texto nos toca personalmente. Por ejemplo, en un momento de devocional, se puede entrelazar con la alabanza, la adoración o el testimonio. La explicación, la persona estudia el texto y toma distancia del mismo. Es en el momento donde se consultan lo que son las concordancias, los diccionarios bíblicos y los comentarios. Y la interpretación ya es donde tratamos más profundamente el texto bíblico. Es un análisis y como un estudio. ya. Y el objetivo principal de los tres pasos es poder diseñar un método donde se aplique por medio de preguntas y actividades específicas, en el cual nos lleva a nosotros a una interpretación del texto, a la persona y de lo que deseamos exponer de la Biblia. O sea, a través de poder tener actividades que reflejen lo que nosotros podemos, lo que queremos compartir a través de la Biblia. Eso nos ayuda a que podamos profundizar más en el tema que nosotros estamos a punto de tratar. O sea, la importancia de los puntos de los tres pasos es poder llegar a esa profundidad y a esa claridad de la palabra, como dicen, ¿no? Por medio de actividades, por medio de charlas o diálogos. Bueno, cuando nosotros estamos hablando del punto de contacto, estamos hablando de uno de los pasos que ha sido establecido como un sistema de interpretación por Paul Ricord. Entonces, estos tres pasos son un sistema, corresponden a un sistema. Este sistema debe iniciarse con un encuentro inocente del texto. Este es el punto de contacto. Es decir, es necesario que nosotros podamos sacar un poco de nuestra mente ideas, sacar de nuestra mente eh, formas de interpretación de otros autores y entonces ponernos en contacto directamente con el texto de manera inocente. Este es el punto de contacto. Es un momento de devocional íntimo nuestro usando nuestro propio lenguaje.
Entonces, podemos tener ahí la meditación. Entonces, vamos en el punto de contacto, vamos a comprender lo que el texto quiso decir o el texto quiere decir. En tal manera, puede ser que este punto de contacto, las personas quieren aplicar muchos métodos, pero el método que quiere proponer este autor es el método de apartarse para estudiar el texto, para tener un encuentro con el texto, abstraerse de cualquier otro pensamiento o otros libros. No, no vamos a tomar en este momento ningún otro libro, ¿no? Solamente vamos a centrarnos en lo que está diciendo el texto, la oración del texto. Entonces, hay que leerlo en voz alta, un ambiente de meditación, y tenemos que leer el texto varias veces. Si fuera posible, que sería mejor, poder leer el texto en varias versiones o varias interpretaciones. Por eso le decía que era importante que las personas que estamos estudiando en la Biblia tengamos varias interpretaciones y varias versiones, sabiendo que las versiones tiene que ver con aplicar al lenguaje actual, ¿no? Hacer entender en un lenguaje actual, y esa es la versión, y la interpretación es pues de un origen, ¿cómo es? De un idioma a otro, la interpretación, del griego al inglés, al español, esa es la interpretación. La versión tiene que ver con el entender, de acuerdo a nuestro lenguaje, darle un entendimiento. Entonces, eso es lo que tenemos que tener. Versiones o traducciones, o traducciones. Entonces, una vez que tenemos una comprensión lectora del texto, ahora empezamos a hacerle diferentes preguntas. Empezamos a sentir situaciones especiales con ese texto que hemos leído. Empezamos a tener recuerdos de ese texto, de memorizaciones de este texto, ¿verdad? Entonces, ¿qué ideas sugieren del texto? ¿Qué ideas surgen del texto? Entonces, el primer paso, el punto de contacto, es ese momento en donde el lector va a ver el texto y se abstrae de todos los pensamientos o todos los comentarios anteriores y va directamente a ver lo que dice el texto. Entonces, en este primer punto, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo hacen su interpretación? Porque ya algunos de ustedes han predicado, ya algunos de ustedes han estudiado la Biblia. Entonces, ¿cómo ven este primer punto que dice esta interpretación de Paul Ricoeur? Haciendo métodos por medio de preguntas. El primer contacto. Ya, en ese sentido, Pastor, personalmente, la primera vez que veo, o sea, la manera de poder, ¿cómo digo?, preparar un mensaje de manera correcta o poderlo preparar en este sentido en el que a nosotros nos invita primero a tener ese punto, como dice, punto de contacto, ese punto íntimo en el cual podemos leer la palabra, podemos dedicar un tiempo y poderlo ir escudriñando y fuera de eso poder aplicar este tipo de preguntas en el cual nos ayuda a sacar el, esa parte que nosotros necesitamos de la palabra, que
del mensaje que nosotros queremos compartir. O sea, sí, en algunas otras ocasiones realmente también me he podido escuchar igual que se puede aplicar esto haciéndose las preguntas a uno mismo, realizándolas, pero sí, sí verlas desde este punto de práctica mismo, o sea, es bastante fundamental porque nos ayuda a tener un mejor entendimiento y una mejor comprensión de la palabra que tenemos y sobre todo el mismo hecho de poderle leer la palabra o el versículo en diferentes versiones nos da un mensaje más amplio de poder ver qué es lo que estaba pasando en ese tiempo o cómo también las diferentes versiones nos ayudan también a tener un mejor entendimiento. Ustedes han leído un pasaje en los evangelios, lo han leído el mismo pasaje en otros evangelios. Por ejemplo, en Mateo, ¿qué dice Mateo? Ejemplo, Mateo 18 del 15, hablando acerca de si tu hermano pega contra ti, y han cogido otro texto, otro libro, como Lucas, por ejemplo, y lo han unido para sacar el mejor provecho de lo que el texto dice. ¿Han hecho alguno de ustedes tiene esa experiencia? Pastor, sí, generalmente en las Biblias vienen los versículos que son paralelos, ¿no? Entonces ¿Ya? ahí pues nos ayuda sobre todo a saber y a entender más de qué se está tratando el tema y sobre todo sabiendo que los evangelios sinópticos están tratando los mismos temas y cada cual tiene su especificidad, ¿no? Mm. Entonces, cada uno nos da más explicación que el otro y eso nos ayuda mucho, hablando de los evangelios. Entonces, es muy importante. Ahora, con la pregunta que usted nos hacía antes, ¿qué tan importante es hacer las preguntas, como nos decía el autor? ¿No? Es muy, muy importante porque dentro de una estructura, si es que hacemos estructura para un sermón o una prédica, es importante porque este tipo de preguntas nos ayuda como que a, a ahondar, a de pronto a averiguar o a saber hasta qué punto tenemos conocimiento sobre el tema que se va a hablar, ¿no? Entonces, siempre y cuando tenga el modelo bíblico, obviamente, ¿no? Entonces, sí es muy importante porque esto es una conexión, las preguntas son conexiones como para saber cómo está la situación y para seguir afianzando o aplicando en el sermón no aplicando, sino para seguir y sobre todo en una estructura definida. Necesitamos saber, eh, por medio de las preguntas, podemos saber en qué conocimiento está las personas o quizá qué conocimiento tengo yo de ese versículo que quiero analizar. Claro, pero recuerde que ahorita este es un punto de interpretación. Entonces es una parte de la hermenéutica, ¿no? Usted ahorita está estudiando para luego dar un sermón, ¿cierto? Pero en este momento eh, aprendiendo lo que dice, comprendiendo lo que dice el texto. Entonces, al comprender, usted está simplemente, no está pensando que voy a predicar, sino primero usted tiene su contacto con el texto, lo memoriza, trata de meterse en el texto y buscarle mediante preguntas qué querrá decir con el texto para entender lo que dice el texto. En este momento estamos para entender lo que dice el texto, no porque lo dice ni para quién lo dice, sino qué dice el texto. Esa es el primer paso. El contacto es para entender, para comprender lo que el texto dice. ¿Sí? Me hago comprender, ¿verdad? Es lo que el texto me dice. Sí, pastor, entiendo entonces que las preguntas son enfocadas al texto, ¿no es Así cierto? es. ¿Qué es lo que el texto, Lo que el o sea, texto, tratar de hacer la cantidad de preguntas como para despejar las dudas que tengo del texto? sí, lo que dice el texto. Es importante lo que dice el texto. Mire, hay mucha gente que predica y realmente no ha entendido lo que dice el texto.
lo coge como un punto de partida para decir, vamos a una predicación. Pero nosotros somos portadores de un mensaje que es un mensaje que Dios ha dado en su palabra. Y ese mensaje lo vamos a llevar primero entendiendo lo que el texto dice. Luego, entonces vamos a encontrar explicación para quién lo dice, por qué lo dice, qué cosa quiere alcanzar. Ese es el otro paso. Pero estamos en este primer paso que se llama el punto de contacto. Entender, comprender lo que el texto dice. ¿Qué dice el texto? Entonces, sobre eso es que tenemos que darle vuelta. ¿Qué dice el texto? ¿Qué está diciendo el texto? ¿Verdad? Entonces, cuando, cuando estamos en ese proceso, muy bien podemos hacer uso nosotros de los diccionarios, por ejemplo, ¿cierto? ¿Por qué? El diccionario a ver si hay una palabra. ¿Qué significa eso? Esa palabra, ¿qué significa? Entonces yo puedo usar esos auxiliares para comprender lo que dice el texto. Por ejemplo, vamos, vamos a ir al texto donde dice Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Entonces, ¿qué les parece si trabajamos sobre ese texto? ¿Verdad? Ya en la Biblia, usted, Génesis capítulo 2. ¿Alguien lo tiene ya para leerlo? Perdón, pastor. Génesis 2, ¿cuánto era? Ahí búsquelo, vamos a ver. Ya. No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. 2:18. Muy bien. Entonces, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea. A ver, léalo, por favor. Lea lo que dice el texto. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Muy bien. Ahí tenemos un texto. Le haré ayuda idónea para él. Muy bien. Entonces, vamos a entender, comprender lo que dice el texto. ¿Qué dice el texto? ¿Qué dice el texto? Vamos a ver. Hermana Yolanda, ¿qué dice el texto? No es bueno que el hombre esté solo, dice, en el contexto vemos que Dios mira que la soledad, mira que el hombre no debe estar solo y que quiere hacer una compañía, ¿no? Dice que no es bueno. Entonces, Ah, a ver, a eh, ver. A ver, ese por recuerde que no vamos a entrar al contexto. Estamos hablando de lo que dice el texto. Vamos a comprender lo que dice el texto. De esto se trata el primer punto de contacto. Ya después viene el asunto el otro punto de vista, que es la ajá, explicación. La segunda, la explicación. Entonces ahí son otros tipos de preguntas. Aquí eh, es lo que dice el texto. Bueno, está incompleto. el hombre está solo. Entonces estamos entendiendo, ¿verdad? Está el hombre solo. Y entonces es necesario una ayuda idónea. ¿Y eso qué significa? ¿Qué es ser ayuda idónea? Ahí viene la pregunta. Ayuda, Idónea. Para comprender el texto, ¿no? Dice que el hombre le dará ayuda. ¿Qué es ayuda idónea?
Alguien que apoya, que fortalece, que complementa. ¿Dónde lo leyó? Un diccionario bíblico. Muy bien. Diccionario. ¿Qué más? Vamos entendiendo. Yo consulté que es ayuda idónea y dice, es una persona que complementa, que aporta lo que falta y que es adecuada para caminar junto a otra. Mm. Bueno, entonces le haré una ayuda, le haremos un ser. ¿Qué más? Hermano pastor, yo también consulté y dice que es como, traduciéndolo sería como la ayuda adecuada, o sea, es lo que necesita el hombre. Una ayuda adecuada. Entonces, el hombre, Dios ve que no es bueno que esté solo y le va a dar un ser que sea su ayuda adecuada. Estamos entendiendo el texto, nos acercamos, nos olvidamos de todo lo que ya sabemos que ayuda es la mujer, no, sino es el ser que daría Dios al hombre, sería o algo que sea una ayuda adecuada. ¿Qué más? ¿Qué más? Alguien que encaja perfectamente para una función, o sea, que puede ser, le puede ayudar en el trabajo que él está haciendo y que es un complemento perfecto para el trabajo que la persona que va a realizar. Un entendimiento así de acuerdo a la lectura nomás ayuda idónea, o sea, realmente Dios hizo algo igual al hombre mismo, o sea, con las mismas capacidades de pensar, de hacer y de, o sea, las mismas funciones que tiene el hombre, o sea, una ayuda, que sería perfecto, que podían conversar, que podían, ¿cómo se puede decir?, caminar juntos, o sea, solo así leyendo, porque es una ayuda idónea, o sea, que sean semejantes. Ya, entonces, lo que comprendemos es que Dios, para el hombre, no solamente le dio un, un sexo opuesto, sino que le da un ser que se complementaría con él, ¿no verdad? Es lo que podemos deducir del templo. Le haré ayuda idónea. No es bueno que esté solo. Le haré ayuda idónea. Dios le daría un ser que se complemente con él. Porque recuerde que nosotros, la ciencia nos dice que somos parte del reino animal. Pero nosotros sabemos por la palabra que mientras que a los otros le dijo, hágase, al hombre lo formó, a la mujer la formó con sus propias manos. Entonces era una característica muy especial. Entonces, no solamente le hizo un sexo opuesto, sino que tenía ciertas características que bajo el denominado ayuda idónea, tendría que ser un ser que se complementaría con él, porque el hombre tenía una capacidad mental diferente a los demás seres. Entonces ya me pongo a meditar, ¿no? Entonces, bueno, Dios hace algo especial con los seres humanos. Al hombre le va a cortar esa situación de la soledad y para ello le busca un ser que lo complemente, para que el hombre no viva solo. Entonces, yo entiendo esto ahora. Y cuando entiendo, entonces ya estoy en capacidad de ver
de ver la explicación, cómo así Dios ahora se acuerda que el hombre está solo. Entonces hay muchas explicaciones, ¿no? Pero ya no vamos allá. Vamos al primer punto, comprensión. Entonces, a ver, vamos a ver, mi hermana Nancy, ¿cuál es su nivel de comprensión de este versículo? Pastor tuvo que salir de emergencia. A ver, ¿quién entonces? Miguel Alomoto. Presente, pastor. Veamos. Sí, pastor, dígame. El nivel de comprensión de este versículo que estamos en el primer contacto. Es que tenemos que darle vuelta a este primer paso porque se nos enreda, porque ahorita vamos a lo que dice el texto. ¿Qué comprendo de lo que el texto dice? No por qué, para quién, para qué, cuál, qué debe conseguir. No, no. Ahorita es lo que dice el texto. Sí, lo que dice el texto en Génesis 2:18 es que, y dijo Jehová, hay una orden, ¿no? Una orden, primero, que el hombre no esté solo. O sea, hay una orden y también hay una palabra que nos alienta a que tenemos una compañía. O sea, el mismo Dios nos da esa oportunidad a que nosotros, en este caso, no dependamos de nosotros mismos, sino yéndole a la palabra es a que nosotros entendamos y investiguemos y le estudiemos el contenido, lo que nos dice. También podemos entender que el apoyo que Dios nos da es para fortalecernos, es el apoyo que nos da es para comprender de la mejor manera. El apoyo que nos da es para hacer doble fuerza, doble entendimiento, y ese doble entendimiento dar una salida. ¿Ya? Bueno, mire, mi hermano, usted tiene el teléfono ahí, ¿alguien tiene el teléfono? ¿O está en el teléfono? Yo estoy en el teléfono, pastor. Ya, entonces, ¿alguien tiene, por favor, la posibilidad de tener un teléfono fuera de este para ver lo que dice eh, eh, o esta frase, lo que significa esta frase? ¿La mujer es auxilio oponente? Porque más adelante dice que se creó la mujer, ¿no? Entonces, varón y hembra los ha hecho. Entonces, ¿es la mujer auxilio oponente? ¿Lo Pastor, tiene? ¿Lo la verdad tiene? no. ¿No lo No, o tiene? sea, no Sí, tengo, pastor, pero entendiendo eh, la palabra es que no es un oponente. Ya. Yo le voy a leer porque yo tengo. Yo le voy a leer, le voy a leer. La frase la mujer es auxilio oponente proviene de una interpretación del término hebreo eser kenegado en Génesis 2:18, comúnmente traducido como ayuda idónea. A continuación se detallan las matices de esta expresión según los resultados de búsqueda. Significado de eser kenegdo. Más que una asistente pasiva,
El término implica una fuerza equivalente o auxilio opuesto frente a él, que complementa al hombre. No es una sirvienta, sino una contraparte necesaria como dos manos opuestas que funcionan juntas. Ayuda y límite. Se interpreta que la mujer ofrece la ayuda que el varón necesita, sirviendo a menudo como un límite o freno necesario ante las decisiones impulsivas, ayudándole a actuar con mayor reflexión. Confrontación amorosa. La mujer está diseñada para ponerse frente al hombre y si él se desvía, confrontarlo para protegerlo de su propia destrucción. El riesgo de la mujer pendenciera, por otro lado, texto de Proverbios 2, 21, 21, 9, 27 y 15, advierte contra la mujer rencillosa, comparándola con una gotera constante, enseñándole que es mejor vivir en soledad que con alguien que genera caos y destruye el hogar en lugar de edificarlo. En resumen, la perspectiva bíblica y teológica citada sugiere que la mujer es un auxilio esencial que puede confrontar y oponerse al hombre con un propósito constructivo para asegurar su bienestar, diferenciándose esto de una actitud conflictiva destructiva. ¿Qué les parece? Es muy importante, pastor, la, el estudio que nos acaba de dar, en donde que es un apoyo y también a veces es un, diríamos, es un complemento. La verdad que el tener el diferente sexo es diferente, ¿no? Pero la idea que debe ser es el apoyo mutuo para trazar esa línea, para trazar esa dirección y con las mismas fuerzas dirigirnos al propósito. Ujú. Entonces, cuando nosotros entendemos, ahora vamos a buscar la palabra ayuda idónea. Cuando nosotros entendemos la palabra ayuda idónea, entonces, bueno, es bueno que el hombre, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré un ser que sea capaz de auxiliarlo o ayudarlo, pero que también le ponga límites. Sí, De en ese sentido, acuerdo al sí, concepto hebreo. Estoy no. leyendo de acuerdo al concepto hebreo, no el que se me antoja a mí. Por eso quería que ustedes lo lean, que lo busquen. Así, es la mujer, un auxilio oponente. Así yo puse y salió esto, que yo siempre he buscado así, porque yo quiero entender lo que dice el texto. Entonces, el texto me está diciendo que Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, ¿verdad? Le haré un ser que sea capaz de auxiliarlo, pero también que le ponga límites. Porque si con la palabra me quedo con la palabra ayuda idónea, no sé qué estoy diciendo. Me invento yo complementariedad, me invento yo un montón de cosas, pero para un hebreo, ¿qué significaba esa palabra o qué significa? Recuerda que yo soy occidental, ellos son orientales, y ellos tienen un significado diferente de las palabras que vemos en la Biblia. Entonces, como yo ahorita trato de interpretar lo que dice el texto, entonces tengo que agarrarme de la posibilidad de saber lo que dice, lo que para un hebreo significa ayuda idónea. Entonces, yo puedo entender, ahora sí entiendo lo que el texto dice, que Dios vio que no era bueno que esté él solo, que el hombre esté solo y le hace un auxilio que le ponga límites. Es lo que entendí. Ah, esto es. ¿Qué dicen? Yo quiero ver lo que ustedes reaccionan. A mí me gusta la gente deliberante.
¿Qué dice? ¿Está bien? ¿No está Pas- bien? Lo voy a buscar. ¿Qué pasa? ¿Qué dicen las mujeres? ¿Me escucha, pastor? Sí, yo le escucho. Ok. Sí, o sea, según el contexto que usted nos acaba de analizar, o sea, perfecto, sí, ahora entiendo yo. Pero si yo pregunto o si vemos el significado, la mujer es un auxilio oponente. La palabra oponente, si es que no le analizamos de forma correcta, y ahí ya viene a tergiversar el significado, pues. Entonces, oponente, ¿qué significa? Alguien que se opone a alguna situación que no estoy de acuerdo. Entonces, como usted bien dice, es muy necesario y yo creo que analizar este tipo de expresiones es muy importante porque sí, pues se viene a tergiversar el significado. Si una mujer es auxilio, claro, ya está bien, pero el momento que dice oponente para el hombre, como que nos da libertad a oponernos en todo lo que ellos digan, pues. A ver, hermana. ¿Y en la práctica no es así? Bueno, hemos aprendido a apoyarlo, no tanto a Pero, ponernos, mi hermana, yo solamente quiero la pregunta. ¿Por qué el diablo tentó a Eva y no lo tentó a Adán? porque Adán no estaba preocupado de Eva, No, porque ella sabía, el diablo sabía que la ayuda idónea significa auxilio oponente. Le estoy seguro que si Adán, el diablo le estaba diciendo, coge, y él iba a coger, la mujer le dice, oye, Dios ha dicho que no. No lo veamos el oponente como adversario, sino como el pero que pone, la mujer que pone límites al varón. no, Límites. pastor, yo creo que independientemente de lo que creamos que hubiese pasado, es lo que Dios quiso hacer, o sea, le eligió a Eva. Claro que las características somos de tanto de mujeres como varones son específicas, obviamente, pero sin embargo Dios en su majestuosidad, él sabía lo que iba a hacer y ya pues a Eva fue la que le tentó la serpiente. Sin embargo, no sabemos lo que hubiese pasado si es que le tentaba a Adán, o sea, está como que solamente el cubrando, pastor. No, porque la Biblia me dice que la Eva le dio de comer y él comió. Él comió. Él no dijo, ay, ¿qué pasó? Pero solo Porque Adán es obediente porque muchos varones no son muy obedientes. no, lo que pasa es que la mujer, que es que tenemos que entender para nuestro sistema occidental, oponerse es simplemente poner límites. La mujer es que debe poner límites. Y eso usted puede ver a toda mujer, que es así, pues. Yo no he visto ninguna mujer callada. Pierde su matrimonio, le queda callada. Ahora, también pierde su matrimonio si se excede. Por eso a la mujer se le dice, la mujer sabia edifica su casa. Pues se tiene que ser sabia porque hay un orden. Dios, Jesús, el varón y la mujer. Ese orden es de Dios, pues. Con esta eso no puede ir. Pero estamos hablando ahora de entender lo que dice el texto. El texto dice que Dios vio que no es bueno que el hombre esté solo. Le hará un ser que lo auxilie y que le ponga límites. Eso significa ayuda idónea. Lo que hemos tratado de investigar, qué es lo que significa ayuda idónea para entender lo que Dios quiso poner. ¿No ve que Dios no le dio simplemente un sexo opuesto? Dios le dio un auxilio y una persona un ser que le ponga límites al hombre. Y en la práctica así es. En la vida matrimonial, si la mujer no le pone límite al varón, oiga, ese hogar no está bien. La mujer tiene que poner límites. Y en la práctica es así. Solo una preguntita, pastor, disculpe. O ¿Eh? sea, este significado de auxilio y que ponga límites, ¿eso está en hebreo analizando eso? Claro, eso le estuve leyendo yo. Ah, sí, sí, el rato que sacó, sí. Gracias, pastor, por... Sí, yo no saco nada de lo que, de fuera de un contexto, sino que yo le estoy diciendo qué dice para un hebreo el auxilio oponente. Ponga usted en la inteligencia artificial, la mujer es auxilio oponente, ¿o qué significa que la mujer es auxilio oponente? Entonces la mujer es ayuda que pone límites, eso quiere decir. Mis hermanos, si al varón la esposa no le pone límite,
el varón para destrucción. Así es. Y eso nunca se enseña. Pues el problema es que nunca se enseña porque no se ha puesto a pensar, a ver, ¿qué dice el texto? A comprender lo que dice el texto. En este momento estamos en este primer paso. Por eso es que es importante que antes de predicar yo tenga que hacer un buen estudio de la Biblia. Entonces estamos en este método de los tres pasos y estamos trabajando el primer método, que es el primer contacto, el punto de contacto. Lo primero, el encuentro inocente con el texto. Y entonces en ese texto yo trato de entender lo que dice el texto, comprender lo que dice el texto. Si hay palabras que yo no las entiendo o que no sé su significado, recurro pues al diccionario y en este caso yo recurro a un hebreo, para un hebreo, ¿qué significa? Porque es importante, porque esto fue escrito para ellos fue escrito. Que ellos entendían que lo que pasaba. Ahora, esto ha pasado a nosotros y tenemos que entender. Entonces, cuando yo me acerco a este texto, Génesis capítulo 2 versículo 18, yo digo, bueno, Dios vio que no es bueno que esté el hombre solo y para ello le hizo un ser que lo auxilie y que le ponga límites. Ya entendí, ya entendí. Ya no le da una cocinera, ya no le da una que le planche, ya una que le cuide. Ha dado una persona que le ponga límites y pero que lo ayude, que lo auxilie. De todas maneras, hermano, yo quiero, hermana, yo quiero que usted lo analice, lo lea, lo busque entre los hebreos. ¿Qué significa esto? Y luego usted vaya a su nivel de comprensión de cómo es una mujer. Dígame usted, los varones, los hijos varones, ¿a quién se acercan más? ¿Al papá o a la mamá? La mamá, Y la mamá lo auxilia y también le pone límites, ¿verdad? oh sí. Y entonces el papá no hace eso. Eso hace la mamá, porque ese es el diseño de Dios. El problema es que no nos lo explican, porque no lo hemos entendido. Entonces, cuando aplicamos este método, ahora sí quiero saber lo que dice el texto, quiero comprender lo que dice el texto yo, porque yo no voy a coger un texto y hablar lo que se me ocurre para predicar. Yo tengo que coger, una vez que sepa lo que dice el texto, yo ya puedo hacer una predicación bíblica, porque la mayoría de gente no hace predicación bíblica. Entonces yo en esta clase yo lo que estoy esforzando a ustedes a que vean que es necesario que hagamos predicación bíblica, lo que dice el texto. Pero si usted no está de acuerdo, me gusta que no esté de acuerdo, porque entonces eso hará que usted va a investigar. Y usted va investigando y me dice, no estoy de acuerdo por esto y por esto y por esto. Pero si Ujú. va a investigar, a todos ustedes, Sí, Y pastor, esto sí, o sea, tiene razón, porque si es necesario investigar, muchas veces nos dejamos sí, llevar solo por los significados comunes, ¿no? Pero sí, sí, en esto sí es necesario. Mire que acabo de encontrar, dice, si el varón es digno, ella es una ayuda que apoya y complementa. Pero si el varón no es digno, ella se convierte en un oponente para confrontarlo, corregirlo y evitar que se pierda, actuando como un límite necesario para su crecimiento espiritual. bueno, pero vamos por ahí, ¿no es cierto? Es la mujer. La mujer. Por eso es que dicen que detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Eso decían antes. Ahora dice, al lado de un gran hombre hay una gran mujer. ¿Por qué? Porque no es solamente Dios hizo, ahí toda una mujer. No solamente pensó en sexo opuesto. Dios lo pensó en que el hombre necesitaba alguien que lo ayude, que lo auxilie y alguien que le ponga límites. Imagínense el hombre sin límites. Y así, muchos textos de la Biblia tenemos que saber qué es lo que dice. Ya vimos este texto, ustedes lo van a estudiar, lo van a andar. Veamos otro texto.
Veamos otro texto. Hay un pasaje en Hechos que habla de que Juan y Pedro fueron a orar al templo y se encontraron con un paralítico. ¿Qué parte de Hechos habla sobre cuando encontraron a un paralítico? Creo que he hecho tres, que por ahí, creo que tres. No tengo la Biblia ahorita aquí porque la dejé ahí en el salón. Déjenme ver. No. Hechos 3, Hechos 3, 1, 15. De lectura, por favor. Un día Pedro y Juan fueron al templo para la oración de las 3 de la tarde. Allí en el templo estaban un hombre paralítico de nacimiento, el cual llevaba todos los días, al cual llevaban todos los días y lo ponían junto a la puerta llamada La Hermosa para que pidiera limosna a los que entraban. ¿Sigo? ¿Hasta qué Siga, versículo siga, sigo? por favor. Cuando el paralítico vio a Pedro y a Juan que estaban a punto de entrar en el templo, les pidió una limosna. Ellos lo miraron fijamente y Pedro le dijo, míranos, el hombre puso atención creyendo que le iban a dar algo, pero Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Dicho esto, Pedro lo tomó por la mano derecha y lo levantó, y en el acto cobraron fuerza sus pies y sus tobillos. El paralítico se puso en pie de un salto y comenzó a andar. Luego entró con ellos en el templo, por su propio pie, brincando y alabando a Dios. Todos los que lo vieron andar y alabar a Dios se llenaron de asombro y de temor por lo que le había pasado, ya que conocían al hombre y sabían que era el mismo que se sentaba a pedir limosna en el templo, en la puerta llamada la Hermosa. El paralítico que había sido sanado no soltaba a Pedro y a Juan. Toda la gente admirada corrió a la parte del templo que se llama Pórtico de Salomón, donde ellos estaban. Pedro, al ver esto, les dijo, ¿por qué se asombran ustedes, israelitas? Ahí ¿Por qué nomás, no ahí nomás. Ahí nomás, hermano. Ahí era hasta el 10. Ya hasta el 10. Sino que no le di porque estaba mi teléfono, no lo di que lo había separado. Bien, ¿qué dice este texto? Ahora ya no es un versículo, sino un texto, una narración. ¿Qué dice? Bueno, primero que Pedro y Juan subían al templo a la hora de la oración. Mm. Alguien estaba diciendo algo. Sí, pastor, o sea, lo que dice el pasaje es primero que Pedro y Juan subían al templo a la oración, o sea, a la hora de la oración, y justo encontraron en la puerta de la iglesia a un paralítico. Perdón que me estuvieron llamando. Perdón. No le entendí nada porque estaba llamando a alguien. Pedro y Juan fueron a orar. ¿Qué es lo que está diciendo el texto? ¿No es cierto?
a la hora novena. Y al mismo tiempo traían a un hombre paralítico, el cual lo pusieron en el pórtico de Salomón. Y este hombre esperó que Pedro y Juan le den alguna ofrenda, una caridad. Pero Pedro le dice, míranos a los ojos, y no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y tomándole por la mano, lo levantó. Y en el momento se le enfermaron los pies y tobillos. Y saltó, y brincó, y anduvo, y entró con ellos al templo, alabando a Dios. Muy bien. ¿Qué dice el texto? ¿Qué le dio Pedro? No estamos interpretando nada más estamos viendo lo que dice el texto. No tiene plata ni oro. Le dio Lo que tiene. ¿Qué le dio? la mano para que se levante. Muy bien. Esto es importante porque muchas personas creen que cuando Pedro le dijo, Pedro y Juan fueron al pórtico y le dijeron, no tengo plata ni oro, dijo Pedro, mas lo que tengo te doy en nombre de Jesús, levántate. Se levantó. No se levantó. Usted pregúntele, verá que mucha gente va a decir, se levantó. No. Ustedes le dirán, pregunten a la persona, ¿y qué le dio Pedro si no tiene ni plata ni oro? Le dio la palabra, le dio fe, le dicen un montón de cosas, pero usted si lee el texto dice que le dio. Le dio la mano y lo levantó. Y eso es importantísimo para un mensaje acerca del servicio, pero usted entendiendo el texto. Entonces, amados hermanos, este primer paso es importante. Ahí puede uno detenerse un poquito, a ver dónde y entra por aquí y ve diccionarios y usted puede leer hasta comentarios para entender lo que dice el texto, no para predicar, para entender lo que dice el texto. Yo estoy dándole a esto porque este encuentro con ustedes, si ustedes entienden esto bien, ya habremos salvado todo. Al margen de si ayuda idónea es así o no. Yo lo que quiero forzarlo es que usted se centren en lo que dice el texto, entiendan y comprendan lo que dice el texto, no porque lo dice, no para quien lo dice, sino lo que está diciendo el texto. Porque mucha gente dice cosas que no son así. Por ejemplo, hay gente que dice que Dios bendice al dador alegre. Y eso no dice el texto. El texto dice Dios ama al dador alegre. Pero la gente repite y pastores repiten y repiten. Entonces, hermanos, si nos estamos preparando es para ser predicadores bíblicos. Vamos a transmitir lo que dice el texto. Entonces, para eso se entiende que el lector tiene una buena hermenéutica, sabe lo que está escrito, sabe por qué está escrito y sabe cuál es el alcance de esa escritura. Estamos entonces en este primer paso que es el punto de contacto, analizando lo que dice el texto. Amén. Veamos otro versículo, otra porción bíblica que ustedes se familiarizan con ellos mucho. Hay otro texto de parte de ustedes. Yo ya le he dicho dos textos, ahora quiero uno de ustedes.
¿Qué pasó? Juan 3:16 podemos ver, pastor. Ah, Juan 3:16. Vamos, analice usted mismo. El versículo dice, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. El texto nos habla, o sea, del amor de Dios y que Él envía a su único Hijo para que nosotros podamos creer en Él y no nos perdamos y que A ver, podamos tener vida eterna. hermano, lo que dice el texto, yo estoy insistiendo, hermano. Mire, son tres pasitos nomás, pero si ustedes no vamos a tratar de una interpretar, no. Está como ustedes a veces están, siempre con una predicación está. Yo tenía un hijo que él sabe música y lo mandé a la academia y él vino diciéndome, yo sé más que el profesor, porque es que él no quiere afinar a un método, sino que quiere de oído, de manera práctica, ¿no? Entonces, por eso aquí estamos afinando el método. ¿Qué dice el texto? El texto dice que Dios ama a todos los seres del mundo. No, no está hablando del amor en sí, sino que Él ama a todos. Ya después vamos a saber por qué lo dice, ¿no es cierto? Ya, Él ama a todos, ya, a todo el mundo, ama a todos los humanos. Verá que Él ama a todos los seres humanos que fueron sus sus criaturas, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué más dice el texto? Que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. En esa parte nos habla que dio a su único Hijo. Auxilien los demás. Sí, la primera parte dice sí, que Dios ama a todo el mundo y que por ese amor dio algo muy importante, único que era para Dios y es su Hijo, por ese amor que tenía para el mundo. Ya. Entonces, vamos interpretando. Porque usted es hija de Dios, yo también. Todos somos hijos de Dios los que estamos aquí, ¿verdad? Pero él dice algo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Muy bien. Ah, Dios ama a todo el mundo, es decir, a todos los seres humanos. Bien. Y ese amor lo demuestra dando al único que ha sido engendrado por él.
porque ha dado a su Hijo unigénito, el único que ha sido engendrado por Él. Porque hay algunas personas que dicen que Jesucristo fue creado, la primera creación, dicen los testigos de Jehová, ¿no? Pero el texto dice al único que fue engendrado, es decir, mi Hijo unigénito, perdón, su Hijo unigénito, al único que ha sido engendrado por Él. Eso es lo que está diciendo, ¿ya? ¿Para qué ha dado esta demostración de amor? Para que todo aquel que para que cree todo en aquel Él que cree en Él. no se pierda, sino que tenga vida eterna. Muy bien. Entonces yo ya sé lo que dice el texto, porque si yo sé lo que dice el texto no me puedo marear. Para cuando yo voy a dar mi sermón, yo tengo que saber que Dios ama a las personas y que ese amor lo demostró dando a su único hijo engendrado, el unigénito, el único que engendró. A María le dijo, y concebirás del Espíritu Santo, y el santo ser que nacerá se llamará Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Entonces, yo me estoy centrando en ese término, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces ya tengo el mensaje completo, comprendido. ¿Qué dicen los demás? Amén, pastor. O sea, sí, como usted dice, se ve, o sea, ya en estudiándole al versículo, se puede decir que Dios ama a toda la humanidad, pero solamente el que cree no se va a perder. O sea, ahí también no nos dicen, ¿no? Que porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, o sea, al único engendrado, para que todo aquel que en él crea no se pierda. Entonces, Mire que cuando no dice dice que crea, sino cree. cree, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Entonces, ahí nos lleva también a este mensaje de salvación, ¿no? O sea, tenemos que creer en el Hijo, ujú, para no perdernos, ¿no es cierto? Muy bien, entonces, mire cuán importante es el primer contacto con la palabra, tratando de comprender lo que dice el texto. Veamos otro ejemplo, por favor, que yo no me cansaré de que ustedes aprendan lo que dice el texto, porque lamentablemente hoy en día dicen un montón de cosas. Mire, hay una palabra que dice, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Y entonces le cambian y le dicen, los valientes lo arrebatan. O sea, la gente acomoda la palabra para que salga bonito. No, no podemos hacer eso. Los predicadores, pastores, los predicadores, debemos ser bíblicos, entender lo que dice el texto. Ya un versículo, un pasaje bíblico, lo entendemos. El hermano Kim, la hermana Dana Portocarrero, ¿dónde está? ¿Vieron?
una porción bíblica para entender. Mateo 11:12. Mano Carlos, Amén. ya a ver usted, ¿qué dice? Lea. Amén. Está en Mateo 11:12. Y dice la palabra desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatarán. Mateo 11, 11:12. Les leo otra vez. ¿ya? Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatarán. Muy bien, eso es lo que dice el texto, ¿verdad? Pero Amén. no dice los valientes, ¿no? Pero como no sabemos, entonces nos acomodamos y le decimos los valientes. Entonces, este es un pasaje positivo o negativo, de acuerdo a lo que dice el texto. Hola. Es un mensaje positivo. Sí sería positivo porque tocaría, eh, ¿cómo se puede decir? Esforzar. Y Jesús dijo que Él nos traía paz. Eh, en otra versión dice así, pastor. Desde ¿Ya? que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos. Solo la gente valiente y decidida logra formar parte de él. Muy bien. Entonces, como usted verá, ese texto que usted está diciendo no es lo mismo que tiene acá este texto. No, No es lo mismo, ahí ¿no? habla. No, Por eso entonces tenemos que nosotros tener varias versiones y varias traducciones. Hermano pastor, una consulta con respecto a las versiones de la Biblia. ¿Cuál versión o cuáles versiones usted nos recomienda como para poder comparar y estudiar? La verdad que todas, la que no me gusta es la versión internacional, no me gusta. Mejor dicho, no me gusta, ¿por qué? Porque han quitado muchas cosas importantes, como por ejemplo la sangre de Cristo. Ok. Entonces hay porciones bíblicas, no me gustan por eso. Yo no la leo. La leí al principio cuando me di cuenta de eso, de cualquier otra versión yo. Inclusive el Tratado Nuevo Mundo yo la tengo. No que no tampoco la recomiendo, ¿no? Pero yo tengo y la leo, aunque hay muchos pasajes que no estoy de acuerdo, porque hay muchos pasajes que la han quitado
Hay muchos pasajes que lo han cambiado, pero en algunos pasajes yo lo puedo tener una apreciación. Yo la tengo netamente para poder hablar con un testigo de Jehová, para eso la tengo. Más que para estudiar, de repente la uso. Entonces, cuando nosotros tenemos varias versiones y varias traducciones, podemos entender, y entonces las que estén similares, ese es el camino que debemos seguir. Porque hay traducciones que no siguen el significado. Ahora, pregunto, ya hemos entendido este significado de este primer punto, de este sistema, de este método, de los tres pasos llamado punto de contacto. Sí, pastor. Ya. Verá que es importante. Vamos a pasar al otro paso. Es importantísimo, muy importante que ustedes siempre se acerquen de esta manera al texto. Porque usted, recuerde, hermano, de toda palabra ociosa daremos cuenta a Dios. Yo siempre lo digo eso y para mí es un punto importante cuando voy a predicar. Porque una cosa es que yo me equivoque, para mí. Y No, otra no, cosa es que yo haga equivocar a un gran número de gente que me está escuchando. Por eso es que uno tiene que andar con temor, temblor y reverencia. Y hay que estudiar bien. Habrá muchos predicadores, pero todos daremos cuenta a Dios. Por eso es que yo me detengo un poco más en esto, porque si esto lo agarramos bien, ya el resto va, camina. Vamos a ir al segundo punto. ¿Hasta qué hora terminamos? ¿Hasta qué hora seguimos? Creo que tenemos cuarto de hora. ¿Vale? Me parece que tenemos hasta las 9, cuarto de hora. Ya, Sí. Y hasta muy las bien. 9 de la noche tenemos. Bueno, a ver, entonces, cuando hablamos del primer punto, que es el punto de contacto, entonces tenemos un encuentro inocente con el texto. No sabemos nada, nos olvidamos de lo que sabemos. Dos, estamos validando lo que leemos con otras porciones bíblicas del mismo texto. Con, estamos validando con diccionarios bíblicos, ¿verdad? Y entonces comprendemos lo que dice el texto. Una vez que hemos comprendido lo que dice el texto, entonces nosotros vamos al siguiente paso, el paso que se llama encontrar la explicación. La explicación. En su folleto, en la página número 4 ¿lo tienen? Amén. Entonces allí nosotros tenemos el próximo paso que es la explicación. Como, como Condorito, exijo una explicación. Ya entendí lo que dice el texto, ahora quiero una explicación. ¿Por qué este texto? ¿Para qué este texto? ¿A quién le dijo? ¿Por qué lo dijo? Una serie de preguntas. Vamos a pedir explicación a la Biblia. Entonces nosotros ahí nos guardamos un poquito de distancia. Nos hacemos un poco más distantes y entonces comenzamos a hacer crítica. ¿Por qué? ¿Para qué?
con que comenzamos a pedir explicaciones a la Biblia en el mismo texto, ¿no es cierto? Y entonces allí viene el contexto inmediato, que es adelante o hacia atrás de lo que está el texto leyendo, que estamos leyendo, o contextos remotos, que están en otro lugar, que la concordancia nos manda para otro lugar. Entonces tenemos nosotros creando un espacio para el diálogo, un espacio cuidadoso para detallar lo que el texto le está diciendo. Entonces aquí es muy importante el contexto, inmediato o remoto. Entonces, podemos encontrar la explicación poniendo varias preguntas. Entonces, el texto guía de ustedes que tienen, entonces existe una pregunta. ¿Cuál era la condición social de la comunidad a la que se dirigió originalmente? ¿Cuál era la condición social? Otro, ¿cuál es el género literario de este texto? ¿Cuál es su forma literaria? ¿Qué elementos le están caracterizando? ¿Qué función tiene esta forma literaria? ¿Cuáles son las características literarias del texto? ¿Cuáles palabras difíciles de entender contiene el texto? La vamos sacando para ir viendo su significado. ¿Cuáles son los conceptos teológicos claves del pasaje? ¿Qué significado tienen? ¿Qué respuesta ha encontrado a esas preguntas sobre el texto? Entonces usted ahí tiene que tener al lado un papel y lápiz, y va escribiendo las preguntas y va hallándolas en la misma Biblia o en comentarios bíblicos o en, ¿cómo se llama? Diccionarios bíblicos también. Diccionarios bíblicos también. Entonces, nosotros aquí tratamos de sacar el jugo al conocimiento y la razón por la cual ese texto se ha escrito. Entonces, vamos a ver Juan 3:16 otra vez que dijo usted, hermano Byron. Juan 3:16, para no perder el hilo de Juan 3:16. Bien, vamos a entonces hacerle preguntas a Juan 3:16. Usted mismo haga las preguntas. Vamos a ver. A ver, Juan 3:16 dice así. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Una de las preguntas sería, ¿cuál era la condición social de la comunidad a la que se dirigió originalmente? ¿Cuál era la condición social? Pero quizá esa pregunta no se haga. Usted pregúntese cuál era el conocimiento que tenían los judíos acerca de Dios con respecto a su creación, a la humanidad.
¿Cuál era la condición social? Ya tenían Los, conocido. los pueblos de ese entonces, cada uno tenía su propio Dios, de tal manera que ellos creían que el Dios de Israel era solo de Israel y no de todo el mundo. Entonces, Jesús está rompiendo un paradigma. ¿A quién? A Nicodemo. Porque si leemos el contexto inmediato, Nicodemo ha venido de noche a hablar con Jesús diciéndole, sabemos que has venido de Dios. Entonces, lo primero que lo interrumpe, ya le ha interrumpido con otras cosas, pero para el pasaje nuestro, le dice, Dios es Dios de toda la humanidad y los ama. Ya está. Le ha roto el paradigma. Entonces, ya encontramos una pregunta y una respuesta. Dios es Sí, Dios de toda la humanidad. de toda la humanidad, no solo de, no solo de una nación como ellos pensaban que eran. Así es. ¿A quién le está contestando eso? A un fariseo, a Nicodemo. Muy bien. Ahora, ¿qué más le dice? Ha enviado a su hijo unigénito. ¿Por qué le dice esto? Porque Nicodemo le dice ahí en Juan 3, creo que Juan 3:2, si usted lee, sabemos que ha venido de Dios como maestro, le dice. Porque las cosas que tú haces, las señales que tú haces, no las harías si no vinieras de Dios. Entonces, ¿qué le está diciendo ahí? Le está diciendo, no ha mandado un maestro, ha mandado a su unigénito, a su hijo. Es una respuesta. ¿Por qué dijo así? ¿A quién le dijo esto? A Nicodemo. ¿Qué? Aclaro, ahí le aclara, porque dice en el versículo de Juan 3:2, dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Y entonces abajo ciertamente la Clara le dice que ha enviado a su único hijo o a su hijo unigénito. Claro, Prácticamente le rompía todas las, por decirlo así, los conocimientos que ellos tenían, que ellos pensaban que era un Dios solo para un pueblo y que Dios había enviado un maestro y no a su hijo. Entonces, al poderle responder así, Dios le demuestra que no es un Dios de solo una comunidad o un país o una nación, sino es el Dios de todo el mundo. Y a quien eso. envió, por amor Ajá. a todo el mundo, envió a su único hijo. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más pregunta? Ayuden los demás, por favor, ¿dónde están? También podríamos ver aquí que para que todo, para que todo aquel que en él cree, pues ahí sería la otra cuestión, o sea,
¿cómo se puede decir? Un alto, ¿no? No es como muchas veces cuando se habla de Dios, dice yo también soy hijo de Dios. Dice, para todo aquel que en él cree, es necesario creer. Claro. Entonces, ¿qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? Dios Que ama no a es todo el mundo, no se pero van a no es salvar por justo. obras, Amén. se va a salvar por fe. Por Por fe y fe. Por creer. fe. Se está rompiendo otro paradigma. A los fariseos que ellos decían que tenían que hacer, guardar el sábado, circuncisión, un montón de ritos. Está rompiendo otro paradigma. O si no, también ellos pensaban porque eran hijos de Abraham ya eran salvos. Eso, claro. Le está rompiendo un montón de paradigmas Jesús con esas palabras. Entonces la verdad que es por fe. ¿En quién? En lo que Cristo trajo como mensaje, en su propia vida. Mm, Entonces, ya tengo varias preguntas a ese texto y ya tengo respuestas a ese texto, ¿cierto? También el texto me dice que Dios no desea que vivamos perdidos. Dios está preocupado por la humanidad perdida. sí, porque en el versículo 17 dice, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. O sea, él no envió un juez al mundo, sino envió a su único hijo para que el mundo, a través de su único hijo, pueda creer y sea salvo. En ese sentido, Además, creo que los además, fariseos, el que cree, Jesús le dice que el plan de Dios es que tengan vida eterna. Mire las cosas que encontramos ahí, ¿no? Muchos pensaban que ya en la muerte ya termina todo. No se pierdan, tengan vida eterna. Ahora sí, dígame usted toda la explicación de ese texto. Dios ama a todo el mundo y ¿Ya? por ese amor envió a su único hijo, pero también a través de ese hijo, todo el que cree, o sea, ahí también nos demuestra que es para la persona que cree, para la persona que tiene fe, puede ser salva, no morirá. Y no va a ser literalmente, sino que va a ser una muerte eh, espiritual, porque si no tiene al Hijo, esta persona morirá. Y también más adelante nos dice, sino para que tenga vida eterna, porque ciertamente después de la muerte no acaba todo en la muerte física, En sino la que tumba. después tenemos eh, una vida eterna con nuestro Padre. Por favor, para el próximo día sábado, yo quisiera que ustedes me envíen al WhatsApp mío una comprensión de ese 3:16. Cada uno me envíe el nivel de comprensión. Primero, lo que dice el texto. Ahora viene, ¿por qué lo dice? ¿Para qué lo dice? ¿Cuál es el objetivo de decir eso? ¿Qué él quería lograr con eso que está diciendo? ¿Ya? Para luego juntos entremos al tercer punto, que es el tercer nivel del paso, que es la interpretación. Solo un favor, pastor, ¿me puede repetir las preguntas? ¿Para qué? ¿Por qué fue dicho? ¿Por qué?
Ya. ¿Por qué fue dicho? ¿Para quién fue dicho? ¿Cuál es el alcance de ese mensaje? Solamente la pregunta. No interpretamos. Ya ahorita aplíquenlo a ese texto, aplíquenlo los dos pasos. Este texto dice esto y lo dice por esto, para esto, quiere alcanzar esto, ¿ya? O sea, los dos puntos de ese sistema, de este método, el punto de contacto y la explicación es lo que estamos viendo. No vamos a ir a interpretar. Yo no quiero que interpreten. Somos dados a rápidamente interpretar las cosas. No. Hay que detenerse. Primero, ¿qué dice el texto? Voy a comprender lo que dice el texto, ¿verdad? Mi acercamiento inocente, mi validación y mi comprensión. Ya está. Luego, ahora a ver, explicarme, voy a pedir explicación de por qué, para qué, con qué objetivo, con qué circunstancia me está diciendo esto. Luego de que tengo todos estos elementos, entra el tercer paso que es la interpretación. ¿Ya? Yo quiero con ese texto, Juan 3:16, los dos pasos. El primer punto de contacto y luego viene la explicación. Y vamos a fluir el próximo sábado en la interpretación. ¿Alguna pregunta, hermano, de ustedes? Porque ya van a ser las 9, ya son las 9. Por favor, me gustaría que participen más. Me gustaría, ¿por qué? Porque este, miren, hermano, esta es la forma de que yo en los últimos tiempos, yo estoy aplicando en la iglesia, en las predicaciones, este método. Yo lo aplico y Dios me ha sorprendido de que he entendido yo mismo lo que estoy predicando. Entonces, yo no predico nada antes que yo no lo entienda. Cuando lo entiende, yo lo predico. Y recuerden, que de cada palabra ociosa daremos cuenta a Dios. Si nosotros enseñamos cosas que no dice Dios, vamos a tener problemas. Y no vale la pena tener ese tipo de problemas. Amén. Amén, pastor. Mis hermanos, por alguna razón me siento incómodo que yo no sé si están y no están. Yo quisiera que sea esto de manera presencial. Todavía no me adapto yo a este sistema. Pero bueno, así tenemos que actuar. Yo trataré de darle mi mejor esfuerzo. Yo quiero que ustedes pregunten todo lo que puedan. Habrá momentos en que tener que decirle, mire, no sé la respuesta, pero quiero que ustedes realmente puedan sentir que este paso de la predicación bíblica es importantísimo en el día de hoy. La iglesia está destinada a tener problemas serios porque en los últimos tiempos la apostasía va a ser la predominancia en el pueblo de Dios. La gente va a apostatar. Y en cuanto nosotros enseñemos bien la palabra, entonces tenemos gente afirmada en Dios. Entonces, por eso es que yo acepto el reto de estar con ustedes. Eh, Quisiera estar presencial, no se puede, pero hermanos, por favor, quiero que todos participen, que todos pregunten, que si yo no sé, le digo no sé, ¿cómo lo vas a saber todo? Pero quiero que todos participen, por favor. Ustedes son los que van a continuar mañana. Yo no sé mañana cuánto tiempo estaré aquí, pero sí quiero dejar en ustedes un legado de que quiero que ustedes vayan adelante. La iglesia necesita gente que en verdad predique el mensaje de la palabra correcto. Así que, hermano, pues
Para mí es un privilegio estar con ustedes y si Dios permite nos encontraremos el próximo sábado. Ahora, si ustedes quieren unirse para una clase extra, porque hemos perdido dos clases, ¿se acuerdan? Entonces, si ustedes quieren, me avisan, porque yo también creo que va a tener el próximo sábado que voy a tener problemas, pero yo estaré en el campamento de Santo Domingo, pero de allí yo me voy a tratar de conectarme con ustedes. Pero voy a estar porque nosotros como colegio, como iglesia tenemos un colegio y antes del año escolar vamos a tener un retiro espiritual. Me toca a mí dar charlas a todos los profesores, entonces voy a estar ahí en ese retiro, pero de ahí veré la forma de conectarme. Pero de todas maneras me gustaría recuperar esas dos clases que no hemos tenido. Si ustedes se unen, me dicen, ¿cuándo? Otro día, que por favor no sea ni el lunes ni el miércoles. Que el miércoles tengo estudio bíblico en la iglesia y el lunes doy discipulado. Y también tenemos culto el miércoles nosotros en la noche. Ah, ya, nosotros también. Pero ustedes me dicen en otro momento y con mucho gusto. Amén, pastor. Conversaremos para ver qué dice. Bueno, mis Amén, hermanos, pastor. permítanme orar por ustedes. Padre, Amén. hemos tenido un encuentro especial con este grupo de hijos suyos. Gracias porque es su deseo, Señor, el poder entenderte y comprender. Tu palabra dice, Señor, si algo que tenemos de qué alegrarnos y gozarnos es entenderte y conocerte. Por eso te pido, Señor, que tu Espíritu Santo tome control de nuestras mentes siempre y que la manera como tú has escrito que hay que rogar por obreros, Señor, aquí hay un grupo de hermanos que quiere disponerse a servirte. Padre, bendícelos, cuídalos, guárdalos y líbralos, Señor, de todo mal. Mal que tiene que ver con la parte física, pero también con la parte espiritual y con la parte emocional. Bendícelos, cuídalos. En el nombre de Jesús te agradezco. Amén. Amén, mis hermanos. Dios les Amén, pastor. bendiga, Que Dios el les Señor le guarde. bendiga. Dios le Gracias, bendiga, pastor. hermano Byron, Bendiciones. por su trabajo presentado muy bien. Bendiciones, pastor. Bendiciones. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios le bendiga, pastor. Bendiciones, hermano. Amén. Dios les bendiga. Bendiciones, pastor. Gracias.